Parando, parando, a ver. Asquirukipan, takenitaki, Askirgi Asturkipanaya. Paliki, Allantañani. A ver, tenían que escribir algunos ejemplos. A ver, ¿quién quiere leer? Kitisu Yaranini. Chiri, y yo hice el ejemplo con el verbo comprar Ay, alaña. ya. Lo que yo estaba en duda es que si yo le iba a quitar la A en el momento de conjugar el tiempo presente, por ejemplo, yo puse Nayaj alza o tenía que decir alaza. Profesor, Ya. ¿me escucha? Sí, le estoy Disculpe. escuchando. Ya. Entonces voy a seguir sin la A. Nayaj alza, Humaj alta, Hupaj alti, Hawasaj altan. Es yo compro, tú Ya, compras. está la tercera, el tercer ejemplo no es correcto. A ver, lee uno más. O solo has leído mal. A ver, Hiwasaj, No, tercero, tercero. Jupa. Hupaj alti, ¿De dónde porque te sacó alaña, la T? alti, Sí, ¿está mal? claro, porque dice alti. ¿De dónde te has sacado la T? Si solamente termina en I. Ahí está. Es alaña, Mm, ¿dónde está ali, la T? Exacto, perdón, Hupaj ali. exacto. Ya. No hay que Entonces, Ali. inventar nada. Ahora No, hemos dicho, por perdóneme. ejemplo, para conjugación en primera, o perdón, en tiempo presente, hemos quitado a todos la antes. No tiene que haber esa duda. Cualquier verbo tienes que agarrar así, ¿no? Entonces, tu caso, ¿no? Alaña, ¿no ve? Entonces hemos quitado el infinitivo y la vocal. Sí, Esa es la raíz. ya, Alta, ¿no? Alta, ali, altan. ¿Me dejo entender? No tiene que sí, haber esa duda. Me dejo entender, ¿no ve? Todos los sí. verbos trabajan en tiempo presente sin el infinitivo, ¿no? Me refiero al infinitivo a esto, Al ña ni y la A sin la tampoco. vocal. Cualquier verbo. ¿Me dejo entender? Ya, ya, profesor. Ya, Correcto. y no hay que crear otras palabras. Estamos con verbo raíz. Entonces, a no No, ¿qué ser que pasa? estemos Me conjugando. equivoqué porque en la tercera persona nomás tiene que terminar en I o tiene que terminar en U. ¿Correcto? Entonces, ahí me equivoqué, profesor. Es Ali, Ali nomás. Ajá, correcto. Muchas Muy gracias. bien. Pero está claro ahora, ¿no ve? Sí, profesor, está claro. Muchas Muy gracias. bien. Michelle, adelante. Askirukipan Es yo que hice con el quiere. verbo recordar antaña. Ya. Nayaj amta, yo recuerdo. Humaj amta, tú recuerdas. Eh, Hupaj amti, él o ella recuerda. Hiwasaf antam, nosotros recordamos. Ok, muy bien. Yatichiri, tenía ahí una duda, Yatichiri. Digamos, como termina la palabra en amtaña, es con T, entonces, cuando conjugamos o cuando escribimos, repetimos también la palabra T. Larta, larta. Sí, ahí está, ¿no ve? Amtaña, ¿no ve?
Más larga. Se Ajá, ve el verbo, ¿no antaño. ve? Sí. Entonces lo hacemos así, ¿no? Más larga. Entonces decimos amtaña, entonces quitamos el infinitivo, la A, y ya Hasta. está. Más larga. Mayaj amta, Ta. kumaj amta, jupaj amte, jiwasaj amtan. No, en este caso amtan. Está ¿Ya? bien. La regla se cumple. ¿Ya? Entonces aquí hay Ah, está doble bien. T. Amta, amta, amte, amtan. ¿No ve? Ujú. Claro, ahorita estoy pronunciando separado, ¿no? Pero es así, ¿ya? Se repite, no hay que eliminar. Se Ah, repite ya está la bien. palabra. Está bien. Yatichiri, también tenía una otra duda. Estaba también conjugando con la palabra mancaña, comer. Ujú. Y ahí también el apóstrofo lo ponemos Igual, en todos, ¿verdad? igual. Mancaña, ¿no? Es la raíz, ¿no? Entonces, igual. Ujú. Manca, sino no, Manca. ¿no? Sigue la apóstrofe. Mancta, manque, manctan. ¿Ah? Ah, está bien. Entonces, se repite la regla. Las reglas para todos los verbos en este tiempo de conjugación, ¿ya? Ya, está No hay bien. cambios, Paisuma Yatichiri. ¿ya? Cintia, Kirukipan Yatichiri. Eh, Asquiruquipan, yo hice el Yatichiri con Ullaña. ¿Ya? ¿ya? Naya, Ullarta, Humaj Ullarta, Jupaj Ullari, Yuasaj Ullarta. Ya, ese de Ullaraña hemos hablado, ¿no ven? Pero está bien, no es que está mal, pero hay que, tiene otra connotación. Me dejo entender, ¿no ven? Amoy ese jaya, lo que le estoy diciendo se entiende, ¿no ven? Sí, sí, Yatichiri. Ya, ¿alguien más que quiera leer? Naya Yatichiri, Ya, Ullaranem, Cuyacamarlenem, hecho con el verbo laruña, ya, reír. Entonces, Nayaj Larta, Humaj Larta, Jupaj Lari, Hiwasaj Lartan. ya, Walikiu, ya. Entonces, hasta aquí hemos hecho en primera persona, o perdón, en singular, ¿sí? Pues, por ejemplo, con la aruña, ¿no? Entonces voy a decir la aruña, voy a confundir, ya. Pues quitamos el infinitivo y la vocal, ¿no? Lar, cha, humaj, lar, da, upaj, la, la aruñas, ¿no ve? Ah, entonces, laru, kiwasaj, lar, tan, ¿no ve? Estamos claros hasta ahí, ¿no ve? Sí, Yatichiri. Está bien. Ahora en Yatichiri, plural, una consulta, sí, Yatichiri, perdón. En este del Jupaj, em, nos decía que cuando termine en i se quede en i o es entendido sí, mal, ¿no es Lari? pero esto es la aruña, pues está Ajá. entonces pues, Ah, ya, entonces se mantiene cuando es U. Esa es ahí esa está. parte la que no entendía. Entonces decía, puede terminar en I, hemos dicho, o en U. ¿De qué depende? Sí. Si la palabra está antecedida con vocal A o I, entonces I. Pero si está con U, es U. Ahí está. Ah, ya. Gracias, Yatichiri. Esa partecita no me quedaba bien claro. Gracias. ¿Vale? Que, entonces ahí está, ¿no ve? Laro, porque la ruña, ¿no ve? Pues es U, vocal U. Entonces, a esto es la forma singular. Ahora plural, ¿no? Ahora plural es
Nanaka, Humanaka. Voy a poner eso, ¿ya? Naya, Mayaj, ¿eh? Humaj, Upaj, Hiwasaj, ¿no? ¿Ya? Entonces, hasta ahí, y creo que ya manejamos todos, ¿no ve? No hay problema, ¿no ve? Ahora plural. Nanakaj, Humanakaj, Hupanakaj y Hiwasanakaj. ¿No ve? Eso sería plural, ¿correcto? Hanajaya. Hanaya Na- tichiri. Ya. Nanaka. Ahora igual vamos a conjugar con verbo laruña. ¿Ya? Laruña. Más voy a copiar aquí. Entonces, hasta aquí es singular. ¿Ya? Ahora esto va a ser plural. Seguimos con pronombres interrogativos. Entonces decimos, para conjugar, nanakaj. Ahora en plural, simplemente vamos a quitar el infinitivo a cada uno. Estoy quitando solamente el infinitivo. Ya no estoy quitando la vocal. ¿Cómo pluralizo en el verbo? ¿Cuál es el sufijo para pluralizar? Eh, Ja, El pha. EXA, ¿no Yatichiri. ve? Entonces, nanakaj, larup, terminación. Ja. Humanakaj, ¿no? PXA, terminación ta. Humanakaj, larup. Ah, en este caso, perdón. Hay elisión vocálica recién aquí. Nanakaj, larup, ta. Esta vocal, la elisión vocálica en todo caso, es en el pluralizador, ya no en el verbo. ¿Me dejo entender? Muy Sí, así, Tanich. Atichiri. Hasta aquí hemos quitado solamente el infinitivo, ¿no ve? Este es el infinitivo, el ña, ¿no ve? Está claro, ¿no ve? Sí, Hola. soy. sí, Sí, Atichiri. sí, Atichiri. Ya, quitamos el infinitivo. En el singular quitamos Sí, la vocal más, ¿no ve? sí. Pero aquí no, lo mantenemos la vocal. Ahí lo pluralizamos, PXA, pja. Pero aquí lo quitamos la vocal. La ROP nomás ya queda, ¿no? Y ahí recién la terminación, tha. Entonces va a decir, nanakaj, la ROP, tha. Ahora aquí igual, no hay elisión vocálica. PXA, la elisión aquí al pluralizador. Entonces aquí, la RUP, ta. Ahora lo mismo aquí. PXA, pluralizamos. Ahora como esto termina en vocal A, ¿en qué va a terminar? Eh, En I. En vocal I, ¿no ven? la- Entonces, jupanacaj, la RUP, G, ¿no ven? Ahora aquí pluralizamos igual aquí. Entonces igual quitamos la A, la RUP, tan. ¿Está claro? ¿Se ha entendido? Hanatanich. Isa yatichiri. Hanaya yatichiri. Muy bien. Ahora escriban un ejemplo singular y plural. ¿Ya? ah, Hanas Kihaya. Y Atichiri, perdón, en todos los verbos ah, em, se quita la A del pluralizador. De todos, de todos, de todos. Porque aquí Ah, ya, quitamos del verbo, ¿no ve? Pero aquí como sí, ya estamos pluralizando, al pluralizador se quita la vocal. Cualquier vocal que fuera. ya. ¿Ya? Gracias, Atichiri. Vale, keltapham, keltapham. Escriban, escriban.
Tukuya phataq ullarani phataw yam. Yatichiri na ullarta. Ullaranim Verbo, kuyakan. verbo manq'aña. Nayaq manq'ta, humaq manq'ta, hupaq manq'i, wasaq manq'tan. Plural, nanakaq manq'apqta, humanakaq manq'apqta, hupanakaq manq'apqi, wasanakaq manq'apqtan. Walikit yatichiri. Walikio. Muy bien. ¿Qué tempes? Naya yatichiri, Ya. hecho con el verbo sarnacaña, caminar. Nanakaj sarnakapta, humanakaj sarnakapta, upanakaj sarnakapje, jiwasanakaj sarnakaptan. Walikio. ¿Qué tempes? ¿Qué tempes? Yo yatichiri Ya. dice con el verbo saña, decir. Nayaj sanjta. Humax sanjta. Nada. A ver. Upaj. A ver. Hemos dicho es el único verbo irregular, ¿no ve? Ay, Diosito, ¿verdad? Triste. Ya. Otro ejemplo. Ay, profesor, voy a hacer otro. Justo tenía que agarrar ese, profesor. Voy a tomar otro, profesor. Discúlpeme. Muy bien. Enseguida lo leo. ¿Qué Naya tempes? yatichiri. A ver, Naya. Ullaranim. Ángel, Ullaranim. En el chat está yatichiri. Con Anataña hecho. Ok. Dice. Nayaj anata. Anata. Humaj anata. Hupaj anati. Hiwasaj anatan. En plural sería nanakaj anatapta. Humaj anatapta. No, Humanacaj. humanakaj. Humanakaj anatapta. Hupanakaj anatapje. Hiwasanakaj anataptan. Walikio. Valkiti. Yatichiri. Walikio. Ahí está. Ya, ¿qué tempes? A ver. Tichiri, A ver, Ullaranim. yo hice con el verbo dormir. Ki. Nayaj ikta, umaj ikta, upaj iki, iwasaj iktan, nanakaj ikipta, umanakaj ikipta, umanakaj ikipje, upanakaj ikipje, iwasanakaj ikiptan. Walikio. Walik. A ver. Hanat kun hamakis, a ver. Amuesis kiti.
¿Está todo claro? ¿Se ha entendido? Mm. Sí, Sí, Atichiri. Atichiri. Sí. Ya, vale. Entonces, hasta aquí sabemos conjugar en tiempo presente, singular y plural. Pero aquí podemos hacer algunos cambios, ¿ya? Vamos a hacer otro ejemplo para que se entienda, ¿ya? A ver, vamos a conjugar con tiempo o con verbo. A ver, ¿qué puede ser? Iquiña, ¿ya? Esto es verbo dormir, ¿no ve? Dormir, ¿no ve? Iquiña va a ser dormir, ya como verbo, ¿no? Y obviamente como sustantivo es la frazada, ¿no ve? Entonces en este momento estamos como verbo dormir, ¿ya? Entonces, ¿cómo puedo conjugar en realidad los verbos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hemos manejado así, ¿no? Nayaj, ¿no ve? El sujeto, ¿no ve? Nayaj y quiña, ¿no ve? Entonces, nayaj, quitamos la vocal más, ikta, ¿no ve? Nayaj, ikta. Nayaj, ¿no? El pronombre personal. Ahora, también podría yo expresar exactamente lo mismo, mira. Nayam, ¿no? Ahora sin este, ¿no? Y quiña, entonces conjugo, perdón, quito el infinitivo, quito la vocal, igual, ¿no? Ikta. Pero aquí voy a decir una afirmación. Entonces, cuando afirmo, coloco la wa. Entonces, quito la vocal. Nayau ikta. Mira la diferencia. Nayak ikta. Yo duermo. Nayau ikta. Yo duermo. ¿Sí? Exactamente lo mismo ahora. Ahora, sin pronombre, sino iquiña nomás. Iquiña. Entonces, quito la ña, quito la vocal, ¿no? Y al final pongo la wa. En este caso, para conjugar la wa, voy a quitar la vocal más aquí, edición vocálica. Entonces, los tres son exactamente lo mismo. Nayaj, ikta, humau, ikta, iktua. Exactamente expresa lo mismo, ¿no? Con alguna connotación tal vez, ¿no? Entre estos dos principalmente, pero se puede dar la conjugación de estas tres formas. Si quieren, lo sumamos, lo primero que hemos aprendido, ¿ve? Directamente, ¿ve? Iquiña, quitamos la vocal, icta, ¿no ve? Entonces, en realidad, se podría conjugar o se podría manejar la palabra conjugada de estas cuatro formas. ¿Se entiende esto? Hanich, Hanat, Hanich. Yetichiri, una duda. Sí. Yetichiri, ahorita esas son las formas, digamos así, de conjugar. ¿Y cuál es el más hablado en Aymara? ¿El Nayajikta, Nayauikta o el Iktua? Depende del contexto. Los cuatro van a ser los que se manejan. ¿Sí? Ah, ya, Hise Yetichiri. Waliki, waliki. Vale, ok, vale. Esto duermo nomás sería, ¿no? Duermo. Esto sería Nayaj Ikta. Yo duermo. Esto sería Nayau Ikta. Yo duermo. Igual, Iktua. Duermo. Sí, ¿Se han dado Chile cuenta? sería Exactamente es lo mismo, ¿no? Iktha, ¿Perdón? sí, sería Iktha, No le entiendo la pregunta. Nayau Iktha, digamos. Ah, esto incluso Yo duermo, podríamos, sí, Iktha podríamos con colocar el X, wa. Sí. Nayau Iktha. No, pero en este caso aquí estamos colocando el wa, ¿no? Entonces no sería necesario aquí. Entonces, Naya Iktua.
tal vez ahí, ¿ya? Entonces aquí vamos a poner una posible alternativa, pero esto sería siempre y cuando aquí no vaya el agua, ¿no? Nayau iktwa, naya iktwa, ¿sí? Esto, yo duermo, ¿sí? Naya iktwa, ¿sí? Entonces, en realidad, de este verbo, iquiña, tendríamos estas 5 formas de, de conjugar. Me dejo entender, ¿no ve? Hanajaya akaja nicha. Maestro Yatichiri, ¿esto podemos conjugarlo con todos los pronombres? Con cualquier verbo. Con Ahora cualquier los verbo. pronombres van aquí, ¿no ve? En estas opciones Claro. irían. ¿Sí? Ya, este Entonces verbo ahora normal, con con cualquier cualquier pronombre. pronombre. Con Ya, cualquier gracias, maestro. pronombre. Ya, Por gracias, Yatichiri. ejemplo, humau ikta, ¿ve? Jupau iki, ¿ve? Hiwasau iktan, ¿ve? O aquí, con esta opción. Humaj ikta, jupaj iki, hiwasaj iktan, ¿ve? O esta opción. Naya, huma ikta. Humaj iktawa sería. Humaj iktawa. Jupaj ikiwa. Hiwasaj iktanwa, ¿no ve? Entonces, también en plural, ¿no? Digamos con esto. Nanakau ikipta. Humanakau ikipta. Hupanakau ikipje. Hiwasanakau ikiptan. ¿No ve? Igual, en singular, en plural, con cualquier pronombre interrogativo y para cualquier verbo se puede conjugar de estas 5 formas. Hanatanicha. ¿Amuyasiti? Gracias, maestro. ¿Hanas que haya? Yatichiri, Yatichiri, una última Sí. duda. Yatichiri, no sé si es correcto, pero creo que he escuchado a mi mamá, a mi abuela decir así, hablar, y usan también la ja y la wa en una oración. Está bien así, porque aquí veo y no están, digamos, o bien está la ja y no está la wa, o bien está la wa y no está la ja. Entonces, ¿es obligatorio o es correcto también, digamos así, decir nayaj iktua? Sí, puede ser. Mira, aquí tenemos otra alternativa, podría ser, ¿no? Esto mismo, mira. Mira, entonces sería Nayaf Iktwa. ¿Ve? Ahí está la Ah, combinación, ¿sí? sí, sí, así, así. Entonces, como ven, ni siquiera eran 3 o 4, eran total 6. Tal vez hay otra variante más. Pero exactamente el verbo raíz se está manteniendo. O sea, no estoy alterando lo que hemos aprendido. Lo que estoy alterando es el manejo de ja, manejo de wa. Me dejo entender, ¿no ve? La Sí, conjugación sí. Profe, como tal sigue lo mismo, ¿no ve? profesor, una consulta. Eh, en mi caso, por ejemplo, que yo recién estoy aprendiendo, obviamente no tengo experiencia en el lenguaje hablado, ¿no? Podríamos decir que cuando uno va a leer un libro, digamos en Aymara, yo tengo que pensar que voy a encontrar digamos, la escritura formal, ¿no? Que es la que hemos estudiado hace un ratito. Pero sin embargo, en el lenguaje hablado se puede dar estas formas. ¿Es No, así? también en la escritura esto, Oh, ¿sí? ya te sirve. O sea, Ya. en la escritura en realidad vas a encontrar cualquiera de estas formas, Mm. ¿ya? Lo ¿Y eso único que depende varía, de las regiones, Yatichiri? ¿Depende de las regiones? ni siquiera de la región, sino del contexto. Y ya.
Por ejemplo, no Está es lo bien, mismo decir sí. Nayaj Iktua o Nayau Ikta. ¿Me dejo entender? Entonces, el contexto es diferente. Por ejemplo, voy a hacer diferencia a eso, ¿no? Nayaj Iktua, ¿no? Eso es, yo duermo, ¿no ve? Estoy enfatizando, Sí, me más o menos, parece. pero el contexto es diferente. Por ejemplo, Nayaj Iktua, entonces ahí digo, yo duermo. Ahora, cuando digo Nayau Ikta, entonces estoy diciendo, yo estoy durmiendo. Entonces, por ejemplo, ¿quién está durmiendo? Yo estoy durmiendo. ¿Me dejo entender? Eso ya sería, eso ya sería un presente continuo. No, presente continuo es como en inglés. Se maneja el ska. En Yo inglés es ing, estoy, ¿no ve? usted, yo estoy durmiendo, dice usted, yo estoy durmiendo. Es diferente decir y yo duermo Ah, ya, no, a pero que yo... solamente es para poder, para que se entienda el estoy. Ah, ya, ya, está bien, Yatichiri. Ya, está Yetichiri, bien. Yetichiri, ¿Sí? Yetichiri, creo que en libros así que he leído de Aymara y algo así, creo que, bueno, haciendo una comparación en el libro así para escribirlo de una forma así formal, parece es que no existen, digamos así, las abreviaturas, digamos así, con los sufijos. Por ejemplo, en el libro, aquí nosotros vamos a hablar, ¿no? Vamos a hablar Nayaj, pero en el libro está escrito Nayaja, digamos, y con ictua va a decir igual, pues el mismo, ictua, ¿no? Va a decir Nayaja, ictua, entonces es un poquito así más formal, medio menos entrecortado también. Ya, para vos la edición vocálica no existe. Existe para mí, Yatichiri, es muy, algo muy primordial, ¿no? Al hablar, ¿no? Y al escribir también, pero en libros, así como ya dijo, ¿no? Una compañera, entonces, eh, eh, es algo, ¿no? Así medio un poquito más sutil, ¿no? El nayaja, el guano, al escribir, en la calcaña y al hablar, ¿no? En parlaña ya es a tratar de abreviar para que se pueda entender también. Ok. En cuanto a la edición vocálica, se ha hecho un debate tremendo, ¿ya? Varios eventos ha habido ¿no? Hay un grupo que dice que la escritura debe ser sin edición vocálica, ¿no? Y otro dice que tiene que haber edición vocálica. Entonces, hay dos, ¿no? Ahora incluso hay algunas reglas de edición vocálica. Entonces, hay otros que dicen que sí o sí se escribe con vocal. Todavía existen, ¿ya? Y hay otros, como yo, escribimos con edición vocálica. Ahora, ¿por qué con edición vocálica? Por ejemplo, recordaremos nomás, por ejemplo, frases de orden, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, una frase de orden, a ver, Iquiña, bueno, seguimos con Iquiña, ¿no ve? Yo quiero decir, dormí, ¿cómo digo? Ah, manejo el imperativo ma, ¿no ve? ¿Sí o no? Iki, iki. Ahora, Y que si nos mantenemos de que no tiene que haber elisión, tendría que ser esto. Entonces, esto tendría que significar dormí. ¿Es correcto, sí o no? Correcto. Y química. Al Esto hablar sería sería incorrecto, tal vez, Yatichiri. Aikima no se dice pues muy constante. exacto. En realidad se dice ikim. Me dejo entender, ¿no ve? Gisa, gisa, Yatichiri. ¿Ya? Entonces, esa es la explicación. Pero así como estoy ahorita escribiendo, existen algunas palabras más todavía. O sea, ni siquiera el que dice que hay que escribir sin elisión te va a poder responder. Entonces, sí o sí, palabras en Aymara tiene que tener elisión vocálica para que se entienda. Si no, ya simplemente no se entiende. Me dejo entender, por eso yo estoy en esa corriente de la edición vocálica. Entonces, por eso siempre la vocal, hay edición vocálica, por ejemplo, en ja, en wa, ¿no? Por ejemplo, y normal la última palabra. Vamos a hablar de la edición vocálica más adelante, ¿ya? Ay, Yatichiri, gisa. Rikiu. ¿Ya?
Yatichiri, eh, yatichiri, por ejemplo, si seguimos hablando del verbo dormir, piquiña, Ajá. también se puede conjugar, digamos, naya iktaja, uma iktaja, jupa ikija, digamos, jupa ikija, jibasaj, jibasaj iktan, jibasaj iktanja. Ya, posiblemente. Ahora, lo que hay que entender aquí también es que cuando manejamos el ja, este es un sufijo tópico, ¿ya? Entonces, esto es un sufijo tópico que no tiene ningún significado, ¿no? Sin significado, hermano. Significado. Entonces, ¿por qué se utiliza esto, no? Si no tiene significado, ¿no? Ah, como no tiene significado, este es un sufijo tópico que sirve para suavizar palabras. En Aymara, el habla es así, llano hemos dicho, ¿no? Llano. No tiene altas ni bajas, ¿ya? Ya, entonces, nayaj iktua, humaj iktawa, jupaj ikiwa, ¿no? No hay. Pero en algunos momentos el habla puede estar así y puede haber un corte así, ¿no? O así. Entonces el ja suaviza eso, ¿ya? Entonces, en vez de decir con una alta, ¿no? Lo suaviza, ¿no? Entonces, por ejemplo, si revisamos en este momento, por ejemplo, donde estamos utilizando la ja, ahí está, ¿no? Naya ictua, ¿eh? Ictua, así, como esto, ¿ve? Naya ictua, ¿eh? Naya, ahí hay un corte. No sé si se dan cuenta, a ver si pronuncian, Naya ictua, Naya ictua. Ahí hay un corte. Entonces, para suavizar ese corte, Nayaj ictua, Nayaj, ¿eh? Lo suaviza ese corte, esa, ese corte de palabra, de sonido que hay. Entonces, para eso utiliza el ja, por eso se llama un sufijo tópico, ¿ya? Ahora, tampoco se utiliza donde sea, ¿no? Entonces, principalmente se dan estas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, en pronombres, ¿no? Y en algunas palabras, ¿ya? Ahora, el sufijo wa, esto sí, ya tiene significado, ¿no? Entonces, este sufijo wa se utiliza para confirmar, ¿ya? Para afirmar, confirmar, ya sea afirmar, voy a poner bien, más que confirmar. Afirmar. Se puede afirmar de forma negativa o de forma positiva, por Haniwa, ¿no? Entonces, guau, simplemente estoy afirmando. Pero en algunos casos también va a ser como el verbo ser, estar, ¿no? Ser, estar, como en English, ¿no? Entonces, principalmente se maneja como un sufijo que sirve para afirmar. Entonces, por eso decía hace un momento, ¿no? Y ponía el estoy, ¿dónde está? Nayau ikta, ¿no? Nayaj iktua, ¿no? Yo duermo. Nayau ikta, yo duermo. Pero en este caso, yo estoy durmiendo, más o menos es así, ¿ya? Por ejemplo, si yo pregunto, ¿quién está durmiendo? ¿No? Yo estoy durmiendo. ¿Ya? Pero, pero no es esto tiempo presente continuo. Eso ya vamos a ver más adelante. Tiene otro sufijo para que sea tiempo presente continuo. Sino esto simplemente es una afirmación tiempo presente que estoy durmiendo, ¿no? Que yo duermo, ¿no? Pero para afirmar, tiempo presente, ¿ya? Entonces aquí está afirmando. Nayaj iktua. Aquí también está afirmando, ¿sí? Naya iktua, ¿no? También está afirmando, ¿sí? Ictua también está afirmando aquí. ¿Ya? Entonces simplemente estamos afirmando aquí en estos ejemplos, ¿ya? ¿Hanas que hayam? Ah, Anaski, ya, Yatichiri, waliki, waliki. Sí. Yatichiri, parece que ahorita lo que nos da ahorita un ejemplo, ese que ha dado de quién, kitisi, kiski o así, Ujú. el naya parece que es para más enfatizar, ¿no? El pronombre, digamos.
digamos, entre esa pregunta, entre tantos, digamos, ¿quién está durmiendo? Es para decir yo, ¿no? Ujú. Yo, Aquí está enfatizando, ¿sí? yo siempre estoy durmiendo así. Yo Algo duermo así, siempre así. algo así. Sí, eso sería. Ay, ay, ay. Dice igual Iki. ¿Ya? Entonces, lo que quiero que esté bien claro es que todo lo que hemos aprendido en esta primera parte, de esta forma, no solamente existe de esa forma, sino de toda esta forma, de estas 6 formas pueden presentar. Pero lo que tienen que tener claro es el verbo. La conjugación, no cambia la conjugación. Mira, aquí en el primero, ¿no? Ict. Bueno, ahí está. Icta, ¿no? Aquí, icta, ¿no? Igual. ¿No? Icta, ¿no? Con elisión vocálica. Icta, con elisión vocálica. Mira, todito están así, mira. Ahora, lo único que hemos cambiado es la X, aquí la X, la Y, aquí la Y, aquí no hay nada, aquí la Y, aquí la Y. ¿Sí? Entonces, son sufijos, complementos y lo que sería el pronombre, ¿ya? O aquí, por ejemplo, está en su verbo raíz, ¿ya? ¿Está claro, no ve? ¿Hanaja ya? Sí, Atichiri. Dice Yatichiri, Saya, por aquí. ¿Ya? Entonces, igual con todos los pronombres personales, ¿no? Aquí está con Naya. ¿Ya? Pero en el... También podríamos conjugar con juma, jupa, exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí, digamos, ¿no? Jupaj y... en este caso, jumaj ikta sería, ¿no? Jumaj, ¿no? Jupaj iki, jiwasaj iktan, ¿eh? Aquí. Jumaj iktawa. Jupaj ikiwa, Hiwasaj iktanwa, ¿no? Con esto. Jumaj ikta, Jupaj iki, Hiwasaj iktan, ¿eh? Con esto. Jumaj iktawa, Jupaj ikiwa, Hiwasaj iktanwa, ¿no? Em, iktawa, ikiwa, iktanwa, ¿no? Entonces, exactamente con cualquiera de estos se va a dar, ¿ya? Ahora, eso era tiempo presente. Ahora, tiempo presente continuo. Ya, tiempo presente continuo. Ahora, para el tiempo presente continuo es igualito que en inglés. ¿Ya? Entonces, vamos a utilizar el sufijo ska. Esto es el sufijo, como en inglés, ¿no ve? Utilizamos ing, ¿no ve? En Aymara utilizamos este sufijo ska para poder conjugar. Ahora ya sabemos las terminaciones, ¿no ve? Entonces, primera persona, ta, segunda persona, ta, tercera persona es la vocal I o la vocal U, ¿no ve? Y la cuarta persona es tan, ¿no ve? ¿Correcto? Ujú. Entonces, exactamente es lo mismo. Mira, vamos a conjugar un verbo. A ver, ¿qué verbo quieren conjugar? Anataña y Yatichiri. ¿Ya? Anataña, ¿no ve? Entonces, quitamos el infinitivo, ¿no? Este es el infinitivo, el ña, ¿no ve? Entonces, quito y pongo, aquí no hay elisión vocálica, ¿ya? No hay elisión vocálica y coloco el ska. Ah, aquí está, ¿no ve? El ska. Aquí sí voy a quitar la vocal. Entonces digo, anatascha. ¿Me dejo entender, no ve? Ahí está el infinitivo, perdón, el sufijo que señala el presente continuo con elisión vocálica, porque sin este sufijo hay elisión vocálica, ¿no ve? Y quiña, ¿no ve? La vocal hay elisión, ¿no ve? Entonces aquí la elisión ya no está en el verbo,
sino está en el ska. ¿Me dejo entender? Isa Sí, Yatichiri. señor ¿Ya? Chiri. Exactamente lo mismo para todos. Mira. Ahora aquí depende, ¿no? Anataña, Anataski, ¿no? Entonces esto sería así. Luego, Anatastan. ¿Sí? Adelante, Ángel. Yatichiri, parece, alguito a recalcar sería, parece que, o estoy mal tal vez, es que para los singulares ya no se quita la vocal, digamos, de anata. Sí, al verbo no se toca. ¿Ya? En plural va a ser igual. ¿Ya? Igualito que en este, pues, ¿no? En plural igual hemos hecho, ¿no? Con XA, ¿no ve? Sí, sí, sí. Sí, igualito. ¿Sí? Entonces la vocal es antes de colocar la terminación. Entonces, como la vocal aquí ya es del sufijo, entonces por eso la vocal se quita al sufijo y no al verbo raíz. ¿Ya? Hanat Más Hanich. fácil, ¿no? Sí, estas reglas nomás se tienen que saber y ya con esto ya están casi listos para escribir, ¿no ve? Todo esto es la escritura, ¿no ve? Sí, soy Yatichiri, igual que. Ya, Hanat acá, Hanich. Hanao Yatichiri. Ya, Jutir Orotakeja, igual, cualquier para que el tane pata, ya, Mao Ñanchaban, ¿no? ¿Ya? Igual van a escribir uno o varios ejemplos, ¿ya? Para la siguiente clase con tiempo presente continuo, ¿ya? Hanaja ya, Y allá Tichiri. Hanaya de Hanao. Chiri. ya, Balik, Ukaro y Churto Kueñan, ya, Cuaca Michuro, Jutiro Roikisiñan Wasitan, ¿ya? Hasta Mishpagara ahí el día de hoy. Kisinkam Takeni. Yatishikani Ikisinkama Yatichiri. Yatichiri. Ilkama Yatichiri. Paisuma Kisinkam, Yatichiri. Kisinkam, Kisinkam.